Estados Unidos sigue incentivando la guerra contra Rusia. Estados Unidos ha declarado que en la reunión de la semana que viene, que se hará en Bruselas, buscará que los países europeos se comprometan más a fondo para hacer una contraofensiva más grande en Rusia, y la excusa que ha brindado es que no quieren que Rusia utilice la energía como un arma de guerra. También el primer ministro de Hungría ya está haciendo declaraciones de que la OTAN está planteando hacer un envío de tropas a Ucrania y seguramente sean las tropas de la ONU, tal y como ya lo hicieron en Yugoslavia, y al parecer lo enviarán con el pretexto de que son un cierto tipo de ayuda para la paz. También están realizando declaraciones sobre cuántos tanques, aviones, armas de mayor alcance y municiones con uranio van a enviar a Ucrania. También ha declarado las principales razones de por qué no quieren que Suecia ingrese a la OTAN y cuál es el motivo por el cual generan el bloqueo de esta entrada. Desde Hungría se han declarado de que las principales razones consiste en que Suecia socava constantemente las relaciones. Los representantes suecos se han afanado repetidamente en golpear a Hungría por medios diplomáticos, utilizando su influencia política para perjudicar los intereses húngaros, donde las intenciones de este país es el chantaje y la manipulación en contra del pueblo húngaro. Por lo tanto, no se puede ser aliado de alguien que está difamando y generando conflictos directos contigo mismo. El portavoz del gobierno húngaro argumentó que lo anterior sugiere una superioridad moral que es falsa por parte de Suecia y que se cree con el derecho por encima de los demás países y con total libertad de expresar las cosas sin tomar en medida las repercusiones que puedan generar. Esto es parte de la impunidad de muchos países occidentales que se creen con el derecho de hacer y deshacer por encima de los derechos de los demás, sin tener en consideración los daños morales que estos puedan ocasionar. También se ha hecho eco de la noticia del presidente de Turquía, Erdogan, que acusa a Occidente de intentar arrastrar a Turquía a un conflicto con Rusia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, denunció que los países occidentales quieren arrastrar a su país a un conflicto directo con Rusia, pero advirtió que no lo conseguirán y en sus declaraciones afirmó: vivimos en un mundo caracterizado por las crisis y las guerras. Si no hubiera sido por nuestros esfuerzos en los 2 últimos años, el club occidental, es decir, la OTAN, hubieran arrastrado a Turquía a una guerra contra Rusia. No les permitiremos mientras estemos aquí. Además, acentuó de que se esforzará por evitar que la guerra llegue a tierras turcas y prometió abogar por un enfoque que sea sensible en relación con el tema migratorio, especialmente en el caso de Siria, donde Ankara realizará operativos al norte para luchar contra las formaciones kurdas. Por otra parte, el líder turco reiteró su compromiso en seguir desempeñándose como mediador de forma seria y decisiva entre Rusia y Ucrania para poder poner fin a este conflicto, donde junto con China han intentado mediar para alcanzar soluciones por todas las partes y así evitar la escalada de este conflicto. Pero las propuestas de estos países en busca de la paz nunca fueron aceptadas por los países de Occidente y sin dar otra opción las han desechado como papel mojado. En su lugar, cada dirigente europeo ha elevado su discurso de guerra y ha dado como única solución al conflicto el envío de más armas y más armamento. Recordemos que tanto Turquía como Hungría son países pertenecientes al Tratado de la OTAN. Por lo tanto, la información que trasladan a los medios es comunicación directa proveniente de este bloque. Estas declaraciones ofrecidas por estos dos mandatarios y las declaraciones de Estados Unidos, que buscará más involucración de Europa en la guerra contra Rusia, harán que este conflicto llegue más lejos y se intensificarán los combates lejos de solucionarlo. Con esto lo que están consiguiendo es dar más fuerzas para que la guerra continúe y así intentar aislar a Rusia de las economías mundiales como lo han hecho con tantos países alrededor del mundo y así poder proceder al saqueo de sus recursos.
¿Y cuáles son las declaraciones por parte de Rusia a estas declaraciones? Rusia ya lo viene advirtiendo desde el inicio de este conflicto, de que si los países de la OTAN enviaban armamento de mayor envergadura o tropas, los consideraría inmediatamente como parte de la guerra, y de ser así, la guerra ya no solo se libraría en tierras de Ucrania, también se extendería a los países atacantes. Después de los horrores de las últimas guerras, todo hubiera apuntado de que estos países intentarían por todos los medios evitar que la historia se vuelva a repetir, pero a día de hoy la realidad es que son los principales promotores de que la historia se repita una vez más. Hemos tenido una Primera Guerra Mundial, hemos tenido una Segunda Guerra Mundial y ahora tendremos una Tercera Guerra Mundial. Como dato objetivo debemos de decir que todas, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda y la futura Tercera Guerra Mundial, si es que sucede, tendrá al viejo continente involucrado en ella. ¿Es Europa un continente donde el vocabulario bélico prima por encima de cualquier opción contraria? Cuando las cosas no van lo bien que les podría ir, ¿usar armas es la solución que históricamente encuentran como respuesta? Yo diría que la respuesta a todo esto es que sí. Sabemos que en Estados Unidos sí es su método operandi y eso les llevó a ser la potencia por excelencia a nivel mundial. Allá donde han querido algo lo han conseguido, pero hay una diferencia con esta situación y es que siempre han generado las guerras y han sucedido lejos de sus fronteras. Pero cuando la guerra te toca las puertas y ves la destrucción que genera, te das cuenta de que no es un videojuego y Europa esto ya lo ha vivido. Ahora parece que estuviera nostalgia de ese sufrimiento. O es eso, o es que aún no han aprendido a hacerlo de otra forma, ya que desde épocas del colonialismo lo están haciendo igual. Y esto no se detiene. Si no se comienza un diálogo real, inevitablemente vamos de camino a una nueva gran guerra, pero esta se dispone de mayor fuerza de armas donde los daños serán mayores y por lo tanto la destrucción también. Espero estar equivocado y que solo sean maniobras para disuadir o preparar un terreno para un verdadero diálogo de paz. Al final, aquí no se acaban de presentar una vez más el motivo real por el cual esta guerra se ha formado y no quieren dejarla. Rusia tiene demasiados recursos naturales como para que solo se puedan beneficiar ellos. Este es un escenario ya muy conocido en el panorama geopolítico, donde países como Irak o Irán lo han sufrido en sus propias carnes. Estos países también poseen mucho petróleo y así han acabado. También me vienen a la memoria los recursos del continente africano, y así está África a día de hoy, que desde hace siglos se siguen explotando sus riquezas. Antiguamente también eran con los esclavos para la industria del desarrollo. Más tarde, oro, diamantes, minerales y una larga lista de recursos. ¿Y qué decir de Latinoamérica? Empezando por el colonialismo, saqueos de las riquezas, genocidios de poblaciones enteras de indígenas, saqueos y esclavitud, además de todas las riquezas naturales como el caucho, el cacao, el azúcar, el oro y un largo etcétera. ¿Y qué tiene Rusia para estar el foco de estas guerras por los recursos? Rusia es poseedor de grandes riquezas naturales, en parte por su situación estratégica en el planeta y también por su gran extensión de tierra, siendo este el país más grande del mundo. Rusia es rica en diferentes minerales, también lo es en petróleo, gas, agricultura y pesca. Además, posee un gran valor a futuro, siendo uno de los países con mayor reserva de agua dulce de todo el planeta. Cabe recordar las declaraciones hechas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde acusa directamente de que Occidente ha sido el que ha empezado esta guerra y advierte de que la llevará hasta el final, porque Rusia, según sus palabras, es invencible. También ha declarado que Occidente lo que busca es una victoria que sea estrategia sobre Rusia con un conflicto que sea más global y que Rusia va a reaccionar en consecuencias porque hablamos de la mera existencia de nuestro país y Rusia sigue siendo invencible hasta el día de hoy
en el campo de batalla, lo que en Rusia se conoce como la Guerra Patria, lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial, y donde ha sido Rusia el que ha llevado al retroceso de esa guerra derrotando al ejército alemán. También afirmó que Occidente siempre habla de democracia, pero intenta imponer sus valores totalitarios, ofende a los líderes de otros países e intenta crear una cortina de humo sobre su propia corrupción y sus problemas económicos, sociales y nacionales. Igualmente ha acusado a los países occidentales de incitar a otros países a todo tipo de problemas, y han recordado que Estados Unidos liberó al genio de la lámpara en referencia al yihadismo con las guerras en Oriente Medio. Occidente ha gastado más de 150.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania. Para los países más pobres, los 7 grandes solo han gastado 60.000 millones de dólares. Ha lamentado esta situación el presidente ruso. Pero lo más importante, que es el motivo principal por el cual esta guerra se sigue generando y se sigue gestando, y es que Rusia tiene el carácter y los medios suficientes como para poder librarse de los yugos opresivos del mundo. Si te gusta esta información, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte ningún video.